Entonces yo voy a hacer una presentación, como dice ahí, del avance del proyecto de investigación que tengo a cargo, que se llama Impacto de proyectos de infraestructura vial en las dinámicas urbano-regionales. Se llama fase 2 porque hubo una primera fase que no se llamaba fase 1, era una aproximación exploratoria. De ahí surgió como el interés de seguir mirando esa temática y se presentó este proyecto que entonces ahora sí se llama fase 2. El grupo de trabajo ha sido, digamos, amplio. El proyecto está desde el año pasado, lo hemos venido trabajando con estudiantes como Inti Mesías, que es politólogo, Alejandro Mejía, que es economista, otros dos estudiantes de la maestría que son geógrafas, Marcela Bernal y Nubia Rodríguez. Hemos tenido otro apoyo de Michael Piratova y el apoyo en las reuniones del grupo de investigación semanalmente. Tenemos el apoyo de 3 profesores, el profesor Gustavo Peralta, el profesor Marco Cortés y la profesora Teresa Ramírez. Entonces digamos que con este grupo se ha ido adelantando el proyecto. ¿Por qué el tema de las vías? Pues digamos que en principio desde otros trabajos que se habían hecho previamente, sobre todo relacionados con temas de integración regional, se veía como el tema de las vías era uno de los elementos más básicos para plantear si un territorio está integrado, desintegrado, si, digamos, de qué manera es que se está pensando un cierto territorio. Entonces, pues tienen un impacto evidente en las dinámicas de los territorios, determinan también la política pública, y estudiar este tema desde el ordenamiento territorial nos permitía salir de la mirada sectorial. Esta mirada sectorial que uno lo ve tanto en proyectos urbanos de vías como en proyectos de estos de carreteras, digamos, pues siempre tienen las dificultades que tienen los proyectos sectoriales, y es que solamente miran un pedazo de la realidad y el resto lo dejan como a lo que dé, más o menos, lo cual pues es un desperdicio, en realidad es un desperdicio de posibilidades de hacer las cosas muchísimo mejor. Entonces, de ahí que nos han seguido interesando, ha habido varias tesis de la maestría que han trabajado esta temática y entonces, digamos, seguimos por esa misma línea. ¿Qué objetivo se planteó esta investigación? Básicamente queríamos actualizar la información sobre grandes proyectos de infraestructura vial propuestos por el Gobierno Nacional según la denominación 4G, cuarta generación de proyectos viales. Actualizarla porque, como les decía, el ejercicio anterior había mirado un poco el periodo Santos 1, podríamos decirlo, y este estaba mirando el periodo siguiente de Santos a partir de su plan de desarrollo, que es cuando aparece más claramente el tema de las vías 4G. Se quería además revisar la categorización de esos proyectos de acuerdo a sus ámbitos directos o indirectos de incidencia, revisar qué indicadores y qué variables estudiadas en la investigación anterior se podían seguir empleando o si era necesario proponer algunas variables nuevas, establecer el impacto que la implementación de estos proyectos tendría en las dinámicas urbano-regionales. Esto es obviamente algo, de alguna manera diría uno, un poco especulativo, si bien pues se conoce proyectos y en la fase anterior miramos ejemplos de proyectos y como los impactos que se sabe más o menos que ocurren, pues siempre la realidad tiene sus sorpresas y los territorios también, entonces pues pueden pasar ciertas cosas o no.
y seleccionar, digamos, después de mirar estos proyectos, queríamos seleccionar un eje vial para realizar un estudio un poco más detallado. Digamos que la estructura general de la investigación se ha dado de esta manera, digamos, de una parte general, de esa mirada general donde básicamente miramos la estructura normativa, el análisis de los planes, tratamos de entender un poco también desde la economía cómo es que funcionan esas alianzas público-privadas, de dónde salen los recursos. Digamos, allí nos gastamos una cantidad de tiempo que parecía no ser como parte importante de la investigación, no eran los objetivos, pero sí nos hacía como falta entender un poco ese contexto para seguir avanzando. Entonces a esa parte se le dedicó un buen tiempo, y luego ya nos centramos a mirar los planes de desarrollo, los COMPES, los documentos de planeación nacional, y entonces identificamos que digamos, lo que íbamos a mirar inicialmente eran lo que llamaron la primera ola de las 4G. Esa primera ola de 40 vías que están metidas en las vías previstas de 4G, esa primera ola incluía 10 vías. De esas 10 vías que miramos, básicamente analizamos variables de tipo físico, geográfico, ambiental, demográfico, económico, para poder establecer de manera muy gruesa, como decía yo inicialmente, unos posibles escenarios, lo que podría pasar a lo largo de los ejes viales en el momento en que se construyeran esas vías. Con digamos, habiendo mirado estas 10 vías iniciales, pues que son las que tienen más posibilidad de hacerse, porque son las que se licitaron y las que ya tenían alguna firma que estaba pues desarrollándolas. Las otras siguen, digamos, puestas en el papel y en algún momento pues algunas de ellas se podrán hacer, otras seguirán más tiempo en el papel, como el caso de nuestro metro. Entonces, por eso decidimos mirar solo estas primeras 10 que tenían como una mayor posibilidad de realización, digamos. En el estudio del caso, entonces, identificamos uno que es la perimetral de Oriente, voy a comentar un poquito sobre esa. Iniciamos ese estudio de la perimetral de Oriente yendo al sitio, mirando, bueno, eso por donde va a ir esa vía que hay actualmente, hablando con las personas de los municipios, de una manera muy inicial, muy exploratoria, y luego ya empezamos a hacer el análisis de las variables con mucho más, digamos, detenimiento, las variables físico-geográficas, ambientales, demográficas y económicas. Entonces, ¿cuáles son esa primera ola? Digamos, en este mapa de acá están ubicadas los numeritos pequeños que no se alcanzan a ver, muestran las 10 vías, aquí están sobre el mapa de Colombia, y digamos sin contexto, es decir, sin qué conecta con qué. Y eso lo que nos daba una primera mirada es, pues en realidad son como pedacitos, como tramos pequeños, no es la gran intervención, pero bueno, eso es. Luego las pusimos dentro de la red vial primaria del país para ver realmente, bueno, este pedacito de aquí que aparentemente queda como suelto en la mitad de la nada, en realidad está conectando una vía ya existente con otra vía ya existente, o sea, complementa un corredor. Unos datos generales sobre la red vial nacional, digamos, la cantidad de kilómetros que tiene, de los cuales pues una muy pequeña parte, casi menos del 10%, es red vial primaria, que es la única que está a cargo de la nación, que la administra vías, si realmente está todavía a cargo de la nación,
o la ANI si es el concesionario, digamos, cuando son concesiones, que ya varias de estas han sido concesiones anteriores. Este dato de aquí me pareció importante resaltarlo justamente por la dependencia tan fuerte que tiene el país de ese medio carretero. Habiendo abandonado los demás medios en los siglos pasados, el fluvial y el férreo, pues está, digamos, dependiente de una manera muy fuerte en este modo carretero. Los datos que el mismo Planeación Nacional daba es que durante el último cuatrenio se transportó más del 71% de la carga por este medio. Si no se cuenta el carbón y el petróleo, pues que el carbón va usualmente por los trenes, que son los únicos que funcionan, los de las empresas mineras, y pues el petróleo a través de los oleoductos, o sea, sacando esos dos productos, pues el 98% de la carga se transportó por carretera. Entonces la dependencia es gigantesca, aún sabiendo el estado pues tan deficitario que tiene esa red vial en el país. Este mapa digamos, quisimos poner estas vías, estas 10 primeras vías en este mapa, porque este mapa fue de alguna manera el sustento por el cual el gobierno decidió que estas eran las primeras que había que hacer. Este mapa es una regionalización del país, pues que obviamente si nos metiéramos en ese tema ya daría para una discusión bastante amplia, porque pues es una regionalización que tiene bastantes dificultades en algunos casos, pero como es la base sobre la cual, digamos, el sustento teórico sobre el cual se dijo estas son las vías, esta es la apuesta del gobierno, obviamente el tema de la competitividad, pero también el tema de unir las regiones, y estaba muy en la base de los postulados con los cuales se identificaron esas como las 10 primeras vías. Entonces dijimos, bueno, pues pongamos las vías que están, esa primera hora, pongámoslas sobre las regiones para ver qué nos da. Pues nos daba algo que ahorita vamos a ver en cifras, y es que el 50% de las vías están en la región que aquí llaman el eje cafetero. Y pues obviamente las regiones que están sin conexión, en las regiones periféricas, pues no tienen en este momento ningún tipo de intervención. Entonces, digamos, ya nos va dando como una luz de hacia dónde va el proyecto. Puse aquí esto porque me parece importante, siempre lo resalto, a veces se plantea que las 4G quiere decir vías de doble calzada. En realidad no quiere decir vías de doble calzada, lo único que quiere decir 4G es la forma de contratación. Digamos, mirándolo desde el punto de vista legal y de contratación, se dice que esta forma permite un mayor control por parte del Estado, unos menores riesgos frente a los contratistas, como que mejora la forma como se han hecho las cosas hasta ahora en términos de vías. En principio, mirando un poco eso, pues sí se ve que hay unos correctivos a cosas que inicialmente se hacían. Por ejemplo, antes las vías se le daban al concesionario, y el concesionario, sin terminar la vía, empieza a cobrar los peajes, lo cual es exactamente lo contrario por lo cual se hace una vía por concesión, y es para que el concesionario ponga la plata y cuando ya esté hecha, ahí sí cobre. Pero eso no ha pasado en el país. Entonces aquí se supone que eso sí va a pasar, que solamente cuando termine la vía es que el concesionario puede empezar a cobrar. Eso generaría un interés por hacerlas más rápido y no demorar los 10 o 15 años que se demoran muchas de estas concesiones anteriores. Y entonces es solamente la forma de contratación. Si miramos el conjunto de esas 10 primeras vías, construcción nueva o dobles calzadas apenas equivale al 28%. La mayor porcentaje está en mejoramiento de vías existentes o en rehabilitación.
mejoramiento el 40% y rehabilitación el 31%. Aquí está lo que les decía de poniendo las vías en las regiones que fueron su sustento teórico. La región Caribe tiene la vía Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. La región del eje cafetero tiene las vías que se llaman Conexión Norte, la 1, Autopista Río Magdalena, Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, todas esas quedan en la región del eje cafetero. La región centro-sur tiene una vía Girardot-Puerto Salgar-Honda, la centro-oriente, el corredor perimetral de Cundinamarca, y la Pacífico, la región Pacífico, la vía Lobo Guerrero-Buga y Mula-Lobo Guerrero, ahorita las miramos en el mapa. En porcentajes, entonces, este es, digamos, sobre el 100%, el 59.9%, es decir, el 60% de lo que costarían estas vías se lo lleva nuevamente pues, la región del eje cafetero, le sigue la región Caribe. Aquí pues aparece 15.9%, pero está en dos regiones de las regiones de planeación, centro-sur y centro-oriente, y Pacífico un 11%. Muy rápidamente voy a pasar cada una de las vías, los mapas. Se hicieron mapas identificando el relieve, identificando en otros mapas zonas de protección, si pasa por parques naturales, por zonas de reserva, para identificar los posibles impactos, el tipo de municipios de la población. Este me pareció más interesante de poner en esta presentación, y es el de el relieve. Entonces, la vía Cartagena-Barranquilla, o Barranquilla-Cartagena, pues va en general por un terreno bastante plano, aunque cuando se las pasa por un programa que tienen que pasar, digamos, los que hacen en las vías, el programa que se llama Temactos, aparece con riesgo, en todo caso la mayoría aparecen con riesgo crítico por causa de afectación a biodiversidad, bien sea de fauna o de flora. Pero al menos en términos de relieve, pues la gran mayoría de esto es terreno plano. Estas son dos, entonces, como algunas de estas hacen parte de un mismo eje, aunque se llaman, nunca entendimos el motivo por qué, digamos, esta autopista Conexión Norte, que viene desde Caucasia hasta Remedios. La otra se llama Autopista Río Magdalena y viene empatada la anterior de Remedios hasta pasar Río Magdalena y viene hasta Puerto de Río. Entonces, en el fondo es un mismo eje. Las unimos para, pues, como marcar la relación directa que tienen unas con otras. Estas otras, tal vez no se nota demasiado por los colores, son las tres Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, que en realidad lo que están haciendo es como mejorar la conexión de Medellín y toda esta zona con el puerto del Pacífico, y por eso se llama Pacífico, aunque queda en la zona cafetera. Esta sale de Medellín hasta Bolombolo, esta otra es como una Y, y la tercera, Pacífico 3, llega hasta Caldas, digamos, y pues de ahí conecta con las vías nacionales existentes. Estas tres hacen parte como de un mismo grupo, aunque tengan distintos nombres. La vía Girardot-Puerto Salgar, que tiene esta ramal que ya está hecho en realidad, pues lo pusimos porque hace parte de ese mismo, pero ya existe, que es el que va a Ibagué. Pero la parte nueva en realidad sería desde Puerto Salgar, viniendo por el costado oriental del río Magdalena para llegar hasta Girardot. La perimetral de oriente de Cundinamarca, que es la que
Este trazado que hay aquí es el trazado inicial con el cual se licitó la vía, que luego más adelante vamos a ver el plano que cambió. En el plano inicial la vía venía desde Briceño, conectando con la autopista Bogotá-Sogamoso. Venía desde Briceño, pasaba a Sopó, este punto que se llama el Salitre, La Calera, Choachí, acá, Ubaque y Cáqueza aquí abajo, y aquí conecta, en realidad no conecta con el casco urbano de Cáqueza, sino con la vía que viene de los Llanos, o sea, la Bogotá-Villavicencio. Entonces, es muy clara la relación de esta vía con la conexión de esas dos troncales ya existentes. Y aquí están las dos de la región Pacífico, la Búcalo-Guerrero, que es Búcalo-Guerrero, Bugacá, atraviesa la cordillera para llegar a Lobo Guerrero, y esta parte que es Cali Dagua y Dagua Mulaló, también es como esta Y invertida, y esas son las 10 primeras vías. Digamos que de esas entonces se hicieron los análisis, se establecieron, se miró un poco la matriz económica, las actividades principales que hay en los distintos municipios, para de ahí establecer posibles, digamos, modificaciones en las dinámicas de los municipios. Siempre salía, pues como los municipios pequeños usualmente no tienen gran ganancia con estas vías, y más son las ciudades grandes las que pueden obtener alguna ganancia. Bien, entonces, entrando un poco en el estudio de caso, que como les decía es el de la perimetral de Oriente, aquí ya está el nuevo trazado. Digamos que inicialmente, como les decía, la unión con la doble calzada Bogotá-Sogamoso era a través de Briceño-Sopó, pero desde muy temprano la gente de Sopó, muy enterada, muy informada, se empezó a protestar porque la vía estaba pasando muy cerca del casco urbano de Sopó, y pues eso le generaba una cantidad de problemas, y al final buena parte de esa resistencia de la población originó que la concesión ya otorgada al grupo que la tiene actualmente se viera en la necesidad de mirar una alternativa diferente. La alternativa diferente entonces fue conectar la vía a través de Sesquilé y Guatavita para llegar al Salitre sin pasar por la parte de Sopó. Digamos, esta parte de Sopó se hace, pero no como una conexión hacia la doble calzada, sino pues como un ramal de alguna manera. Y pues esta parte sí se ha mantenido. Aquí un poco lo que estaba mirando era un poco el tema de la fundación de los municipios, cuáles son los más antiguos. El más antiguo, digamos, toda esta zona del oriente ha sido tradicionalmente una zona de población prehispánica muisca, pero como municipios el más antiguo, Choachí, y pues el más reciente básicamente es Ubaque, y en el intermedio pues tenemos a Guatavita, a Huasca, a Sopó, y estos dos, Cáqueza y La Calera, digamos que del siglo XVIII, y el último, como decía, Ubaque. Esto porque nos interesa un poco entender un poco esa, primero porque nunca se ha hecho esa conexión entre estos municipios del norte con los municipios del oriente. Siempre había sido tradicionalmente, la conexión es La Calera con Bogotá y Choachí con Bogotá, pero esta conexión no ha existido a lo largo del tiempo.
y nos interesaba un poco tratar de entender qué es lo que hay ahí, por qué no se ha hecho esa conexión y por qué hasta ahora interesa. Obviamente por qué hasta ahora interesa sí es muy claro, y el gobierno mismo lo plantea ahorita me vuelvo, en la justificación de la vía, es esta, dar una alternativa al tráfico que viene de Villavicencio y va para el norte del país, que no tiene que entrar a Bogotá, a través de esta perimetral, por eso la llaman perimetral. Entonces, es conectar tráfico pesado por esta vía. Ese es digamos, la idea que está soportando el porqué de hacer esta vía. Básicamente no es para conectar obviamente Choachí con La Calera, sino para conectar todo la nueva actividad industrial, agroindustrial y petrolera de Villavicencio y en la Orinoquía con el norte, en parte del norte del país, y pues de allí pues la salida de los puertos, ¿no? Que es un poco lo que se muestra acá. Entonces, de estas cordilleras hay unas características que vale la pena resaltar, y primero, es una zona de alta amenaza sísmica, porque hay fallas frontales activas. Está la falla de Caque, Sanuaque, de Choachí, que han tenido reportes significativos de temblores. Eso lo ve uno frecuentemente en las fallas que hay en la vía. A veces la vía Choachí hace como un año o año y medio estuvo cerrada un buen tiempo por las fallas de deslizamientos que ocurren en esa zona. Aquí está, digamos, este color blanco en el relieve indica zonas de páramos. Estas son las zonas más altas de la cordillera. Entonces, todo ese tema de los páramos, un poco lo que comentaba Alberto con el tema de la bomba biótica, que hemos hablado también con Fabio, pues toda esta presencia de páramos en el flanco oriental de la cordillera oriental es el resultado de los vientos provenientes de la Amazonía. Eso hace que el territorio pues tenga una gran diversidad ecológica, una oferta ambiental muy amplia, lo que permitió que justamente desde tiempos prehispánicos la población se hubiera ubicado allí. Otro elemento que es muy interesante es el predominio de lo que Pablo Zambrano habla, las verticalidades andinas del flanco oriental. Si uno mira sobre esta zona, pues primero pues está Bogotá, pero hay que subir la cordillera para pasar al otro lado. Aquí hay unas zonas ya en todo caso de reserva ambiental de páramo. El valle que hay aquí es muy pequeño y vuelve y se sube y vuelve zona de páramos, mientras que pues obviamente el sector occidental de esta cordillera pues sí son los altiplanos, que son los que se han estado poblando. Eso era muy importante en la época, digamos, prehispánica, porque permitía combinar en menor tiempo ofertas ambientales distintas en espacios cortos y reducidos, acorde con la tecnología de caminos de la época. Aquí hay una serie de caminos reales, o sea, de muy poco tiempo para como se transportaban en esa época, que era a pie, pues subir esto y bajar rápido y encontrar productos de otros climas era muy eficiente. Ahora, evidentemente, las tecnologías actuales pues encuentran que esto es bastante más ineficiente, y por eso se busca siempre que las vías nuevas sean por terrenos planos. Bueno, creo que no sé qué tanto voy de tiempo, al final todo el tiempo. Digamos, aquí lo que se estuvo mirando fue los cortes en los distintos tramos de la vía, y el corte más fuerte, digamos, la pendiente más fuerte, que aquí va de los 1500 hasta los 3000, casi 400 en un punto, es en la parte Choachí-La Calera, que es justamente el tramo que no ha existido hasta ahora.
Chochila Calera pues es una trocha, no sé si alguno lo ha transitado, pero pues sirve para ir a las casas de gente que vive por acá, pero no tiene transporte público, es una trocha. Y pues digamos que la dificultad del terreno también plantea, porque no se había hecho hasta ahora eso. Esta parte también es un poco fuerte y esta parte es la que tiene un poco mayor riesgo de deslizamientos, que los veíamos cuando fuimos transitamos esa vía. Es muy inestable. Entonces estos dos que están aquí resaltaditos en rojo son como los cortes más fuertes que ocurren, en esta parte y en el de la vía que ya existe, que es la que tiene con frecuencia de deslizamientos, que es la Bogotá-Chochí. Bueno, aquí un poco los cortes que se hacían sobre este es el trazado de la vía, y un corte en este sentido va mostrando como los distintos puntos que va atravesando la vía. El tema de población, no me voy a detener en eso, más en este cuadrito que está mostrando las tasas de crecimiento, mirando desde el año 85 hasta las proyecciones del DANE del 2015, donde se prevé un crecimiento muy fuerte para Sesquilé, tanto en la cabecera como en el área rural. Se prevén crecimientos importantes también para Sopó, para Huasca, más en la parte de cabecera que en la rural, pero son crecimientos importantes. En el último periodo, estoy hablando del último periodo. En la Calera también se prevén crecimientos muy importantes, y más en la parte de la que se llama la provincia del Oriente, Ubaque y Caquesa, pues se prevé, son unas bajas, una tendencia al decrecimiento de esas poblaciones. Lo que no sabemos es si cuando se hicieron estas proyecciones estaba planteada ya el tema de la vía, porque podría ser que eso pues cambiara un poco. Sin embargo, obviamente dentro de la investigación no se tiene la capacidad de hacer proyecciones nuevas de población para establecer si esto seguirá pasando o no. Hemos mirado algún otro tipo de variables, de indicadores, digamos, que nos permitan entender como las dinámicas que hay en el territorio. En la vía se empezó, digamos, las dinámicas empiezan a ocurrir en los territorios antes de que las obras se hagan, ¿no? Siempre hay una dinámica especulativa previa. Se anuncia la vía y empiezan a cambiar los precios, empieza a haber interés en desarrollar tales o cuales cosas en los alrededores de esas vías. Acá, digamos, traje solamente uno de estos que es de los más llamativos, y es el tema de créditos de vivienda, del que se tiene datos para todos los 8 municipios. Y allí se ve la disparada tremenda que presenta los créditos de vivienda en Sopó y en La Calera. Son los dos que a partir del año 2011 empiezan su alza fuerte, y pues obviamente uno no podría relacionarlo directamente con el tema de la vía, pero va como a la par con esta dinámica que se produce en ese entorno. Para terminar, simplemente quería comentar algunos de los percepciones que tuvimos cuando se hizo la visita. La visita se hizo a final del 2015. Como decía, fue como el primer paso antes de meternos en mayor detalle a mirar estadísticas o datos, ver un poco cuál era la situación real, un poco mirando la información que pues pone el concesionario sobre lo que va a hacer, lo que piensa hacer. Acá Sesquilé es un caso muy singular. Sesquilé y Guatavita no tenemos estos dos, pero como fueron los últimos que entraron a ser parte de la vía,
ya después de haberse visitado por el cambio que se generó por la protesta de la gente en Sopó. Ellos casi ni estaban enterados, yo apenas estaban enterando que como que sí iba a pasar esa vía por allí, y tenían mucha prevención del tema de inseguridad. Los municipios se iban a dañar, iban a generar una, pues sobre todo porque lo que se prevé no es el tráfico local, digamos que sería como deseable, pues que finalmente se conecte esos municipios de Oriente con los del norte, pues está muy bien, pero ante la perspectiva de que la conexión es para tráfico de tractomulas y tráfico pesado, pues obviamente los municipios empiezan a estar muy prevenidos, muy asustados la gente. Este municipio, también tuvimos una reunión con la gente de la concesionaria previo a esta salida de campo, donde nos decían, claro, si es que es un municipio que mantiene su casco histórico, las calles son pequeñas, pues la vía no va a poder meterse por la mitad del municipio porque pues sí va a acabar entonces acaba como antes. Se debe hacer una variante, pero el concesionario actual no puede hacer la variante porque hasta 3 años después de que tiene su concesión no puede pedir un aumento del contrato, digamos. Entonces esa variante la tendría que hacer el concesionario de la vía Bogotá-Sogamoso, una adición de las tantas que ha tenido esa vía para hacer la variante y poder hacer la conexión. Entonces en Guatavita la gente, todos los que con los que hablamos estaban muy prevenidos porque sí les pasa por pues por la vía actual de Guatavita, que no es muy ancha, y entonces pues tenían bastantes dificultades. El tema del tipo de urbanización, condominios que se está haciendo de La Calera hacia Sopó, en la zona de Salitre, el campamento de obra que estaba haciendo la perimetral, que empezó a causar problemas en Choachí, este es por Choachí, pues respetaron de hecho un camino real que se atravesaron ahí. Todo el tema de nacimientos de agua que hay en toda esta zona. Y aquí, digamos, finalizando entonces las percepciones de ese momento de la gente, preocupación por la inseguridad y el impacto del tráfico pesado apenas se estaban enterando. En Sopó, que fueron los que se enteraron muy al inicio, pues lograron cambios en el trazado para que la vía no les pase por el municipio. La Calera, la gente de planeación, de la oficina de planeación, ha augurado un impacto positivo. Con alguna persona que pudimos hablar también pensaba que podría ser que traerá empleo al municipio. Allí, pues obviamente estas son percepciones no es una encuesta juiciosa, formal, es una percepción del tiempo con la gente que pues, se permite hablar, pero le da a uno alguna idea de qué tan enterados están y de qué prevén, de qué puede hacer, qué expectativas tengan. En Ubaque se resaltaba mucho el problema de inestabilidad del suelo. El tema de los peajes es otro tema que ellos se van a poner 5 nuevos peajes. Por ejemplo, Bogotá-Choachí actualmente no tiene peaje, ahora pondrían un peaje en la concesionaria. Van a poner un peaje entre Choachí y Cáqueza. Entonces los de Ubaque pues estaban también muy pensativos de pues bueno, lo que eso les va a generar en costos. Por acá, por el Salitre, los de Sopó pidieron que el peaje que van a colocar en esta zona sea en un solo sentido, porque ellos quieren que con ese peaje el tráfico pesado que se espera que vaya a pasar por ahí no pase por ahí, se evite pagar ese peaje, entonces ellos evitan ese tráfico pesado y que se metan pues por aquí. En todo caso el peaje estaba más atrás. Cáqueza pues no visualiza grandes cambios, como les decía, Cáqueza no pasa por el casco urbano, pasa es por la vía actual, la Bogotá-Villavicencio, y el municipio, digamos, que se comentaba cómo fue afectado por esa vía Bogotá-Villavicencio, que antes se pasaba por Cáqueza,
pero como después del tiempo pues se han repuesto y en realidad encontrábamos como una dinámica bastante fuerte en ese municipio. Lo que nos quedó claro cuando hablábamos algunos, fuimos como 6 personas del grupo de trabajo, y pues nos íbamos repartiendo para hablar con distintas personas, y siempre tratamos de hablar con alguien de planeación municipal. Los funcionarios de planeación en general tenían una percepción positiva de la vía, la gente en general tenía más una percepción negativa que positiva. Hasta ahí nos quedó ese punto, que pues estará pendiente de si se puede hacer otra nueva mirada luego de ya un tiempo donde ya han empezado en algunas partes frentes de obra. En ese momento no había empezado nadie, y bueno, en eso vamos. Muchas gracias.